buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Luso, el podcast de Talento Luso, la casa del fútbol portugués. En este 17º episodio, programa de la segunda temporada, estrenamos un formato nuevo, una forma de organizarnos nueva. Vamos a tener una pequeña sección de actualidad al principio, unos 3 minutos o 5, dependiendo de la semana y de las noticias que haya. Después el tema principal, el de siempre, el que siempre ha acaparado cada programa. En este, pues ya lo ven en el título, el peligro de ser revelación en Portugal, porque hay muchos equipos que han sido revelación, que han sido el equipo sorpresa del año, y al año siguiente, pues algunos han llegado a descender directamente, de manera directa, como es el caso del Río Ave. Ya os adelanto uno de los casos. Tenemos 5 equipos, hablaré con Jesús Chueca más adelante. Y después finalmente, pues siempre tendremos algún temita secundario al que le dedicaremos simplemente unos 2, 3 minutos, 4, en fin, lo que dé de sí el tema. Y aquí, en esa última sección, en esos temas secundarios, me gustaría incluir poco a poco preguntas del oyente, preguntas de vosotros, ya sea mediante audios que podéis enviarnos al correo talentolusopodcast@gmail.com, o también mediante texto, que lo podéis hacer por redes sociales o también por el correo talentolusopodcast@gmail.com, repito. En fin, esta va a ser la nueva organización. Es muy simple, es un cambio muy simple, pero me habéis pedido en los últimos meses bastante el tema de que toquemos algo de actualidad, que repasemos algo de actualidad cada semana, pues que haya una pildorita. Así que ahí la van a tener al principio, así que sin más doy paso a esa pequeña sección de repaso de actualidad. Comenzamos con la victoria de Portugal por 4-0 ante el Liechtenstein en el debut de Roberto Martínez como seleccionador de la Selección das Quinas. Goles de Cancelo, Bernardo Silva y doblete de un Cristiano Ronaldo que no solo ya es el jugador con más internacionalidades de la historia del fútbol, sino que sigue aumentando sus cifras goleadores con la selección, con la camiseta de la Selección das Quinas. Una absoluta locura a la que ya nos hemos acostumbrado, pero que no deja de ser una cosa totalmente histórica. En Portugal, la noticia ha sido el malestar creciente entre Sergio Conceição y Nuno Pinto da Costa, que cruzaron declaraciones después de la eliminación de Champions ante el Inter, y esta semana Record ha sacado una noticia afirmando que el entrenador portista se está planteando dejar el cargo incluso en este mismo parón de selecciones. Tanto a Bola como Yogo y otros medios han venido un poco a confirmar la noticia, sobre todo ese malestar, como digo, agudizado en las últimas semanas, en los últimos días después de la eliminatoria de octavos de final contra el Inter de Milán. El Vitória de Guimarães ha renovado en los últimos días a Dani Silva y a Miguel Maga, dos de sus jugadores jóvenes más prometedores. El Benfica, según Bola, tiene al mexicano Santiago Jiménez, delantero del Feyenoord, como posible reemplazo de Gonzalo Ramos si este acaba saliendo en verano. Lo acaban vendiendo desde el club de las Águilas. Y una información de Fabrizio Romano, experto y muy conocido ya por todos en el mundo del mercado, y es que Porto y Sporting están interesados en Iván Jaime, el mediapunta malagueño del Famalicão. Por último, una noticia que no es noticia como tal ya, porque fue el miércoles de la semana pasada, pero así adelantar un poco y para que estéis actualizados. El miércoles de la semana pasada, como digo, se sortearon las fases de ascenso y de permanencia de la Liga 3, de tercera división del fútbol portugués. En esa lucha por ascender a Segunda Liga habrá 2 grupos. En el grupo 1 están Leiria, Braga B, Alverca y Felgueiras. En el grupo 2 están San Joanense, Vilaverdense, Amora y Os Belenenses. Se juega a ida y vuelta con cada rival del grupo en 6 jornadas que serán disputadas entre el 2 de abril y el 7 de mayo. Los 2 equipos que queden primeros en sus respectivos grupos ascienden directamente y juegan entre ellos una final para ver quién es el campeón de Liga 3 y para ver quién se lleva el título de la tercera categoría del fútbol portugués. Y los 2 equipos que queden segundos en sus respectivos grupos juegan una final a ida y vuelta para ver quién sube con los 2 primeros, para ver quién acompaña a esos 2 primeros en el ascenso a Segunda Liga. Esto ha sido todo por el repaso de noticias. Ahora sí, le doy paso a ese tema principal y voy a saludar ya a Jesús Chueca. Bueno, pues ya estamos con Jesús Chueca en este tema principal que da título al podcast, a este programa. Jesús, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo está todo? ¿Bien? Tengo muchas ganas de hablar de este temita, ¿eh? Muchas ganas, porque es un tema fuera de lo normal. Tendemos a irnos un poquito más, a acercarnos más a la actualidad, aunque toca un poco de actualidad. Pero vamos a hablar concretamente de 5 equipos que recientemente, en la última década, en los últimos 10 años, han tenido una temporada muy buena, bastante buenas, que fueron equipos revelación, y que al año siguiente
se cayó el proyecto, incluso en algunos casos, Jesús, descenso Tres, sí. directamente y en otros casos descenso inminente, como en los dos últimos que hablaremos. Vamos a hablar de Arauca, vamos a hablar En de la Chávez, 15-16, en la 17-18, vamos a hablar de Río Ave 19-20, y vamos a hablar de Pasos de Ferreira y de Santa Clara. en la 20-21, los dos. Efectivamente, esos Que dos son últimos, son los dos más recientes y que claro. todavía aún queda algún jugador, algún atisbo de los equipos revelación que fueron, pero que este año su situación clasificatoria pues augura un futuro próximo bastante, bastante malo. Sí, señor. Como malo fue lo que le ocurrió a Loruca en la 15-16 Jesús. Equipo dirigido por el Por, innombrable. por el innombrable, que a ver si vuelve a tener trabajo y ya tengo ganas de volver a verlo. Yo creo que fue la mejor temporada de su carrera, la de Lito Vidillal. Se convirtió en la revelación de la liga, el Arouca, sin tener ninguna estrella clara, sin tener un jugador que destacase mucho por encima del resto, que al final es quizás el mayor mérito de todo. Logró ser quinto con 54 puntos, se clasificó para la UEFA y es quizás el espejo en el que se está mirando el Arouca de esta temporada de Armando Valleilista, que también está realizando una temporada por encima de lo normal. En aquel bloque de la 15 y 16, pues sí que destacaban un poco algunos jugadores que también nos sonarán, como David Simao, que ahora también es bloque insignia, un buque insignia del equipo actual de Armando Valleilista, Mateus, que es una leyenda del fútbol portugués, el angolano, el extremo, que pasó luego por el Boavista, por el Penafiel y creo que aún estaba jugando en Leiría el año pasado. Walter González, el paraguayo, un goleador, e Ivo Rodríguez, que ahora es quizás el jugador más destacado con Iván Jaime en el Famalicao. De los hechos que más resonaron durante aquel año, pues claro, UCA consiguió ganar al Benfica y al Oporto, que al final son hechos que no se consiguen todas las temporadas, pero pasó de quizás ser el equipo revelación sin ninguna duda, de competir ante todos los grandes, al año siguiente sin que haya ninguna ventas, sin que haya ninguna venta grande, porque tampoco es que tuviese jugadores que después han hecho una carrera gloriosa en otros equipos o han costado muchos millones, pues el equipo se cayó por completo, se marchó, esto sí, el faro del centro del campo, que era David Simao, y el Arouca pasó de ser la revelación a descender. A mí lo que más me llama de este caso, porque ahora vamos a ver en otros que sí que ocurre, pero en Arauca no, y es eso, es justo lo que acabas de decir, Jesús, que no había el clásico goleador No, súper destacado que de repente te lo ficha un equipo grande de Portugal o un equipo de Oriente Medio y demás, que ahora vamos a hablar y vamos a recordar varios casos, pero no había, como tú dices, Simao, sí, el centrocampo, pero es un perfil más típico, ¿no? Dentro de equipos así de media tabla, tabla baja, en el sentido y de centrocampista con mucho poderío físico, con control del juego y demás, y que se hace grande, ¿no? Pero no una destacadísima figura a nivel no, ofensivo. no. Y luego también destaca que en otros casos, como que luego hablaremos, como por ejemplo el Río Ave, que cambió de entrenador, Carlos Carvalhal se marchó, o incluso en Paso de Ferreira, aquí en el Arouca hay continuidad, porque el Ito Vidillal continúa la temporada siguiente de ser la revelación, el equipo es eliminado en la previa de la UEFA Europa League, en la prórroga del partido de vuelta contra Olympiacos, que al final es un equipo que compite por el campeonato griego, normalmente gana la Ujú. liga, es uno de los equipos que suele también jugar Champions League, que Sí. compita a la Eurocup contra Olympiacos y que esté a punto de eliminarlo es un hecho muy relevante, pero después de Lito Vidillal llegan otros entrenadores debido a la mala racha de resultados como Manuel Machado y Jorge Leitaun. Esto de que sí, en esas temporadas malas de tres entrenadores suelen acabar todas en Sí, descenso. sí, total. Siempre sí que acaban. De hecho, en este caso no solo fue en un descenso, sino que al cabo de dos temporadas cae a la anterior tercera, ahora con esta nueva Liga 3, pero la anterior tercera era el campeonato de Portugal, ahora a día de hoy cuarta división. Pero después sí que consiguió esos dos ascensos consecutivos, ya la Consecutivos, historia sí. cambió y de hecho lo volvemos a tener en primera liga. Sí, además los dos accesos con Armando Evangelista que sigue en el Arouca, que al final es un hecho bastante importante de un equipo que está creciendo, creo que está creciendo. El Chávez de la 2017-2018, entrenado por Luis Castro. Este sí que es un perfil que ha hecho bastante carrera y que se ha ganado bastante nombre, Jesús.
Sí, yo creo que es quizás el primer gran equipo que entrena Luis Castro en su carrera. Es un técnico que después le fue bastante bien, tanto en el equipo siguiente, en el Vitoria Sport Club que entrenó, en Guimaraes, y sobre todo en el Sartardones, donde pudo disputar la Champions. Y fue un Chávez que la verdad que apostaba por el buen fútbol, que hizo de su campo un fortín y que sobre todo quedó en sexta posición con 47 puntos. No sé qué consiguió meter en UEFA por muy pocos puntos, pero sí que era un equipo que tenía jugadores que después han dado el salto a otros equipos, a excepción de su estrella, que es uno de esos casos, que fue William, un delantero brasileño así muy corpulento, con mucho músculo, con mucho brazo, que le atrajeron los petrodólares del fútbol árabe y se marchó. Después, cuando el Chávez ya estaba en segunda división en el paso de los años, hace 2 años volvió, pero su estancia en Chávez ya fue un completo fracaso. Pero bueno, dentro de esta plantilla había jugadores de mucho nivel y que algunos han acabado en el fútbol español, como es el caso de Domingos Duarte, también internacional con Portugal, Maras, que está en la Almería, Pedro Tiba, que ahora está en Gil Vicente, Stephen Eustaquio, un muy jovencito, muy Sí, sí. jovencito, Mateus Pereira, que también era un medio centro que después se marchó al Sporting y ahora también está en el fútbol árabe, y Davidson, que también luego se marchó con el propio Luis Castro al Victoria de Guimarães. Es un equipo que fue muy regular, que ganó a quien tenía que ganar, pero nunca fue capaz de sorprender a los grandes, que quizás fue eso lo que se le puede echar en cara y lo que le impidió pues asentarse en esa quinta plaza, competir por la UEFA, ¿no? El único partido que se le recuerda así por muchos goles fue un 4-3 ante el Victoria de Guimaraes. Y luego pues la transición de una temporada muy buena a la siguiente pues fue un completo desastre. Tres entrenadores, uno del que vamos a hablar también después en Santa Clara, como Daniel Ramos, Thiago Fernández y José Mota, del que también tenemos que hablar porque esta temporada ha sido protagonista en el Pasos de Ferreira. Mm. A mí, de lo que más me sorprende es que mantuvo jugadores de muchísima calidad, el Chávez de la temporada siguiente, porque consiguió mantener a Marcao, el central que ha fichado el Sevilla esta temporada, Stephen Eustaquio sigue, Davidson y llega Singh, el sudafricano, que era un jugador muy vertical. Pero claro, hacer frente a 9 derrotas consecutivas entre noviembre y diciembre es que te meten en el pozo y al final estos jugadores pues no estaban acostumbrados a competir por un contexto tan negativo como es el descenso. Y luego creo que Chávez también tuvo mala suerte porque consumó su descenso como antepenúltimo clasificado con 32 puntos en la última jornada, cayendo con aquel Tondela que tuvo la suerte o estaba bien preparado que se salvaba en las últimas jornadas. La última jornada fue Tondela Chávez el que perdía, se iba a segunda división y El le tocó a Tondela, Chávez. Jesús se salvó muchos años, ¿eh? Muchos años se ha Sí, salvado el fueron 4 o Tondela, 5, se oído, sí. pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Era ya casi, casi un tópico del mes de mayo. Un tema para terminar con Chávez, y es que no te hace falta realmente ganarle a los grandes ni sorprenderle a los grandes para ser equipo revelación. Perfectamente, porque se da por sentado, ¿no? Que vas a perder contra los grandes, incluso incluido también el cuarto grande, ¿no? Que en Fraga. Eh, Ganando y siendo fuerte con el resto, que son tus competidores reales, puede ser un equipo pues, Ganando a los que tienes que revelación. ganar, Sí, ganando a los equipos de tu liga y compitiendo ante los grandes para no perder la confianza y poder mantener el equilibrio. Al sí. final es algo más de confianza, es decir, no ir al campo del Porto y acabar goleado, sino competirle de tú a tú, aunque acabes perdiendo, y luego contra los tuyos, contra los que son de tu liga, pues sentirte superior y llevarte los 3 puntos. Ujú. Jesús, si con el Chávez hablábamos de un entrenador que iba subiendo poco a poco su estatus como Luis Castro, en el Río Ave de la 2019-2020, pues más de lo mismo, ¿no? Este es verdad que sí que tenía ya algo de cartel, como Carlos Augusto Sí, Carballal, con su paso por el fútbol inglés, que le dio bastante empaque, pero yo creo que seguramente si hablásemos con él, ahora entrenador del Celta de Vigo, estoy seguro de que una de las temporadas que recuerda con más cariño, incluso con más superación de las expectativas, es esta, en la 19-20, con, normal. con Rivave. Un temporadón. Normal, porque además de ser un temporadón, es que el equipo jugaba muy bien a fútbol, Sí, un sí. estilo muy atractivo, consiguió ganar a equipos grandes como el Sporting y el Braga y le compitió a todos los equipos. Era un rival muy regular en el que aparecieron futbolistas que hasta ese momento no conocía a nadie y con un estilo muy definido que se mantuvo a lo largo del tiempo. Aquí Jesús sí que empezamos a encontrar ya en el primer caso de equipo que
no solo es revelación y demás, sino que destacan figuras Y se individuales marcha. que se marchan y algunas de ellas siguen en la liga portuguesa y siguen en equipos grandes, llamando mucho la atención y destacando bastante. Hay varios casos, ¿eh? La estrella de este Río Ave de 2019-2020 era Taremi, que llegaba del fútbol árabe, siendo completamente desconocido para el público europeo y se salió en su primer año. Son 18 goles, es el segundo máximo goleador de esta liga pues mostró lo que ahora está demostrando en el Oporto. Un jugador que además de ser goleador de cara a portería era capaz de influir en el juego combinativo, siendo un asistente. Y luego que tenía otros jugadores de mucha calidad y jugadores que tenían ganas de reivindicarse, como Nuno Santos, Gelson Dalla, Carlos Mané, Al Musrati, Piazón, Mateus Nunes. Mm. Tres de estos, luego se... Mateu Reis, El Mateus Reis, que he que dicho ahora Nunes está, ya. sí, 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 Y lo sí, no. peor... Mateu Reis que ahora, después de altibajos y demás en rendimiento, está con un papel importante en el Sporting. Un apunte, Jesús, con Mehdi Taremi. A mí me sorprende de verdad muchísimo, que son ya pues 4 años, creo que es lo que va a hacer en Portugal, y no sé si sabe decir obrigado. O sea, No, yo creo que no. que seguramente no sepa decir atelogo, no sepa decir absolutamente nada en portugués, pero se ha hinchado a meter goles y, y me sorprende mucho, ¿eh? Con un Me futbolista preguntó lo mismo de Al Musrati, ¿eh? Me preguntó lo mismo de Al Musrati. ¿Al Musrati bueno, sabrá? puede ser. No lo sé, ¿Eh? pero pues es que ¿Confías en el Al caso Musrati? creo un poco más que en Taremi, es que Taremi es que sigue haciendo las ruedas de prensa flash estas que hacen después de partido 100% íntegras en inglés. Yo entiendo que se te dé difícil el idioma y tal, pero no sé, de obligado al final no digo thank you, tío. Sí. En fin, el Eh, caso de Taremino, que fue el destacado, y también Nuno Santos, que precisamente esta última semana está siendo protagonista también, de actualidad. con la rabona que hizo para no serlo. Sí, sí. Ese Río Ave que se clasificó para la UEFA y en verano, pues claro, al final un proyecto tan atractivo, pues acabó saliendo casi todo el mundo. Carlos Carvajal puso destino a Braga, que lo fichó, y luego pues también salieron Taremi con destino al Oporto y Nuno Santos y Mateo Reis al Sporting. La temporada siguiente, yo creo que la temporada 2021, si no me equivoco, de Río Ave, comenzó siendo buena a pesar de esa eliminación famosa en el Estadio Dos Arcos contra el Milan, que se llega a la eterna tarda de penaltis con Donnarumma es que Sí, sí. me acuerdo perfectamente de la eliminatoria como si fuese ayer, es que fue eterna. Pero claro, poco a poco los resultados no fueron llegando, la verdad. Y vuelve a haber tres entrenadores en Sí. Rivave, en un Rivave que tampoco tenía tan mal equipo para caer en descenso. Mm. Empezó Mario Silva, que es otro de los protagonistas que luego más tarde hablaremos, Cardoso, que también pasó por el Celta y también fracasó, y Augusto Gama, que acabó la temporada. La plantilla, a mí no me parece que no era una plantilla, no era la peor plantilla de Primera Liga, ni una de las No, no, no. peores. Tenía Guga, Carlos Mané, Dala y regreso de Fabio entraba a casa, casi digo Fabio Conceição. Tienes ese nombre metido en Y, la cabeza esta semana, ¿eh? y luego, pues, a ver, se recuerda a este Río Ave porque fue el primer equipo de Primera Liga que descendió a Segunda en el playoff, porque fue ese año en el que se puso por primera vez el playoff, entre que juega el tercero, el antepenúltimo de Primera Liga con el tercero de Segunda Liga, y la verdad que la Arouca pasó por encima del Río Ave. De esa plantilla, pues aún quedan jugadores en Río Ave actualmente, como Adarlan Santos, Guga o André Pereira, pero el resto, la verdad que ese Río Ave se deshizo rápidamente. Pasos de Ferreira 2020-2021, con Pepa a los mandos. Pepa, por cierto, que en los últimos días se ha hecho oficial su fichaje por Cruzeiro, un histórico del fútbol brasileño que está en horas bajas, así que ha acudido a Pepa para intentar relanzar el vuelo. Pepa fue la primera temporada que nos empezó a encandilar a muchos del fútbol portugués. Yo disfrutaba muchísimo. No solo es de estos equipos revelación en cuanto a puntuación, sino que van ganando partidos, sino que este equipo era muy atractivo verlo jugar. Queda quinto, solo por detrás de los cuatro grandes, consigue 53 puntos, que no está nada mal, 53 puntos para esa posición. Y para mí uno de los, Y, de los puntos fuertes, dime Jesús.
Y te acuerdas que comenzó muy bien, que llegó a Sí, sí. diciembre y ya tenía una barbaridad de puntos y luego en diciembre, enero y febrero casi no gana ningún partido. Y entonces Mm, es cuando pierde toda la renta con el resto de equipos. sí. Suele pasar, suele pasar. Ahora después Que vamos a comentar mantener el un nivel caso. es complicado. Sí, 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 es muy Mantener el complicado. nivel es muy complicado. Y de hecho recuerdo que esa fue la primera temporada, la 2021 en la que ya nació Talento Luso y demás. Y lo comentábamos en el proto podcast. Comentábamos el tema del bajón que metió. Esperábamos que diese ese bajón, sobre todo en cuanto a resultados, porque después seguía siendo atractivo verlo. Para mí, dos apuntes de este equipo, Jesús. Lo primero, una de las cosas, una de las fortalezas que es que consiguió consolidar un 11 y cambió muy poco, sobre todo en centro del campo y defensa. En portería estaba Jordi, que nos encantó, que después a la segunda temporada, lo comentaremos, se lesionó de gravedad y fue uno de los puntos fuertes para que perdiese el nivel del proyecto. En defensa, Maracás, Rebocho, Fernando Fonseca. En el centro del campo, que Oleg Reaciuk, que lo vendieron a mitad de también, temporada. cierto. Y es verdad, porque en diciembre ya creo que dejó de jugar, incluso al Sí, final, sí, y ya sí, se sí, vende se el, me fue el ese. 1 de enero, creo que ya se iba. Y el centro del campo, que sí que se mantuvo prácticamente siempre, formado por Eustaquio, Luis Carlos y Bruno Costa. Y arriba, Douglas Tan, que era la referencia. De hecho, es uno de esos jugadores, en este caso brasileños, son varios los delanteros brasileños de este perfil que destacan y a la que destacan lo ficha el Sí. fútbol de Oriente Medio. En las bandas el del Ferreira, Lucer Sin, Amaral, Joao Amaral también jugaba bastante. Y bueno, se le destaca por destacar algún resultado, consigue ganarle al Porto, también al Braga, los dos en su Sí, en su estadio, campo, me acuerdo. Sí. y se mete en su momento, nueva Conference League. Todavía es una competición muy reciente, pero bueno, esto fue la primera temporada, la 21-22, claro. Cuando llegó el verano, Pentas, pues a casco Pero lo porro, deshacen. Es que a bueno, lo Paso lo deshacen ya deshacen en ese enero verano, con lo deshacen. Reabciuk, lo deshacen. Bruno Costa se va, Douglas Tanque se va, Eustaquio no se va en verano, pero ya se va en Se va en invierno, invierno. que lo pesca el Porto, Lucercín que se va, en fin. Y sobre todo la de Douglas Tanque, Pepa, Pepa se bueno, va. Pepa, en fin. Hay, en cada caso, como en cada ejemplo, hay un bajón brutal, tremendo. Eh, Pierde 5 de los 11 titulares medianamente de Pepa, los pierde en verano y después pierde a Eustaquio. Y además la temporada siguiente la inicia muy mal, con muy malos resultados. Se va Douglas Tanque en septiembre, cuando ya no tiene tiempo para encontrar reemplazo, que de hecho ese supuesto reemplazo fue de Nilsson, ahora de vuelta del fútbol portugués. Y bueno, juega la previa de la Conference League, gana al Larn, un equipo de Irlanda del Norte que ni me acordaba que jugó este partido. Y después el partido mítico, Jesús, fue el que disputó contra Tottenham. Gana 1-0 en la capital de Móvil con gol de Lucas Silva, futbolista que jugaba por banda. Y en la vuelta ya sí que se puso las pilas el Tottenham, quitó a los canteranos, puso a Harry Kane arriba y de hecho Harry Kane marca dos. Giovanni Lo Celso marca el tercero, 3-0 y para casa. El sueño europeo a las puertas, ¿no? Bueno, en este caso la diferencia de goles es un poco mayor, pero el haber ganado a un Tottenham en la ida y después caer, yo creo que es el partido un poco por antonomasia, un partido histórico, es un hito en la historia del club, ese partido contra el Tottenham Sí, que normal, gana. Y normal, normal. a día de hoy, de los habituales en su momento de Pepa, pues Maracá, Fonseca, Luis Carlos y C. Wilton sí que siguen, pero el equipo es totalmente diferente y esta temporada, salvo sorpresa tremenda, va a estar luchando hasta el último momento por evitar el descenso. De hecho, no el descenso, sino el descenso de manera directa, que es lo que va a pasar esta temporada con Marítimo, Pasos de Ferrera y Santa Clara, que es el siguiente equipo del que vamos a hablar, que dos de los tres caen. Y el otro pues luchará por jugársela con el mejor tercero de segunda para conseguir la permanencia. A mí me hizo disfrutar bastante este equipo. Cuando empecé a seguir muy, muy, muy intensamente Portugal, de verme varios partidos cada fin de semana y demás. El Paso de Ferreira fue uno de los primeros equipos que me hizo pegarme a la pantalla muy atento y dejar el móvil, ¿sabes? De lo que me estabas contando es que los cuatro jugadores que quedan en la plantilla, al final
han bajado muchísimo el nivel. Maracás ha regresado ahora al fútbol portugués y creo que lleva 2 o 3 expulsiones, un par de goles en propia. No está encontrando su sitio. Y luego lo de Fernando Fonseca, que al final esa temporada creo que fue el lateral derecho revelación del campeonato con mucha diferencia. Entonces Sí. no lo hemos visto jugar ni a ese nivel ni casi de titular. Luego, pues sí, Luis Carlos es uno de los que siempre aguantan y de los que siempre dan el callo. Pero quizás eso es lo más triste de Pasos de Ferreira, que no pudo dar continuidad a un proyecto muy atractivo, que es uno de los clubes más seguidos en su estadio, que siempre hay gente y que al final creo que sí que es un sitio atractivo donde ir a jugar a fútbol. Pero bueno, se cayó y este año la verdad que está viviendo muchos altibajos. Empezó César Peixoto, lo destituyeron, trajeron a José Mota, fue un desastre, han vuelto atrás a César Peixoto, cosa que no habíamos visto nunca en la vida, traer a un entrenador que habías despedido y ha pasado de estar desahuciado a tener opciones de mantenerse, cosa que ya me parece sorprendente, pero no lo sabrá hasta la última jornada si Es se que mantiene o no. es verdad que lo que decía, es muy improbable que estos tres, alguno de estos tres se descuelgue, ¿no? De la zona tremendamente baja, ¿no? De la zona de descenso. Pero es que no hay ningún aliciente para pensar lo contrario. Lo normal es eso. A no ser que algún equipo empiece a liarla demasiado y se una al grupito, pero de momento Sí, parece que esos tres. lo triste que en 2 años han deshecho un proyecto que era muy bonito y sobre todo que había desplegado muy buen Sí, fútbol. Que lo mismo ha pasado con Santa Clara, que en la sí. 2021 fue una de las revelaciones del campeonato, fue uno de los equipos que nos enamoró también jugando a fútbol, capaz de competir contra todos. Y este año, pues la verdad que después del Mundial está siendo un completo Sí. desastre también con tres entrenadores y aquí sí que ya no queda ningún vestigio de lo que fue aquel Santa Clara que se llegó a clasificar para la Conference League, que todo el mundo se hizo eco de que el Santa Clara se había clasificado para Europa por la gracia de los kilómetros, a ver si le toca a un equipo de Sí, Azerbaiyán y juega es verdad. la distancia más lejana de la historia. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Me acabas de desbloquear un recuerdo totalmente. Es verdad. Bueno, ya que has empezado a hablar de Santa Clara, temporada muy buena, otro equipo de esto, además de no solo revelación, sino que desplegaba un fútbol bastante bueno, con Daniel Ramos en el banquillo. La temporada en la que también destaca Paso de Ferreira, que es algo que le hizo, evidentemente, pues al fin y al cabo estar un poquitito más en la sombra, ¿no? Si hubiese sido solo el Santa Clara el equipo de revelación, hubiese sacado algún punto más seguro y lo hubiese hecho todavía un poco mejor. Venía de una novena posición la temporada anterior con 43 puntos. Este detalle me ha gustado bastante. Y con solo 3 puntos más, con 46, al siguiente año sí que consigue una histórica sexta posición. ¿Cómo cambian las cosas con prácticamente la misma puntuación? Y Sí, sí, casi el sí. mismo número de puntos con respecto a los rivales y demás. Consigue una clasificación histórica, nuevamente, también por esa creación de la Conference League y queda por delante del Victoria de Guimarães, que en estos últimos años ha sido un poco el equipo que ha bajado el nivel El bastante, nivel. que es el que está obligado un poco, ¿no? A estar ahí en esa quinta posición. Y de aquella temporada, lo que te has dicho, había estrellas buenísimas, ¿no? Primero, algunas ahí, que los titulares, ¿no? Los fijos. Marco Pereira fue el fijo en la portería. Jugadores, Fabio Cardoso, que ahora está en el Porto, está costándole mucho meterse y ser importante, pero está ahí. Miquel Villanueva, que está ahora en el Victoria de Guimarães, teniendo bastante importancia y bastantes minutos, es un pilar fundamental para Moreno. Y Rafael Ramos en la banda derecha, que se fue al fútbol brasileño y ahí sigue, creo Sí, que el está en fútbol el brasileño, sí, Corinthians, sí, si no me equivoco. sí. Y después dentro del campo, ahí sí. Estaba Anderson Carballo y Mucho nivel. Morita, y demás a Morita, y el brasileño Lincoln, que se fue al Al Fenerbahce, si no me Fenerbahce. equivoco, ¿no? Sí, sí, sí. Al final, aquí el Santa Clara sí que ha hecho caja. Sí, Sí sí. que ha hecho caja porque al final con Fabio Cardoso, Morita, Lincoln son futbolistas por los que han ganado bastante dinero. Carlos Junior, del Claro, que luego vas a hablar. me faltaba Y la luego, línea, porque están Carlos Junior ahí, que participó en 17 goles, 14 una más 3 burrada. en 32 partidos, que para un equipo como el Santa Clara es una absoluta locura. Y también en las bandas estaban Icrisan y Alano, que también, es que al final Y a mitad de era un ese ataque año, bastante bueno, ¿eh? y a mitad de ese año le quitan, creo que en el mercado de invierno, le quitan a Thiago A Santana, que ese Santana, año todavía marca 7 goles y se marcha al fútbol japonés, donde sí. también está rindiendo bastante bien.
que era Es un que, delantero completamente diferente a Carlos Junior y a Crisan, que es un futbolista más, era más corpulento, de más de sí. fijar a los centrales, pero también era un Santa Clara que tenía muchos recursos ofensivos. Un detalle, por cierto, de Carlos Junior, antes de que se me pase, es que buscando información para esto, ¿no? Para hacer el guión, porque digo, ¿qué será de Carlos Junior? Yo, evidentemente, se fue al Al-Shabaab del fútbol saudí y le perdí la pista completamente. Bueno, pues en estos 2 años, el año pasado, la temporada pasada, hizo goles, asistencias, ¿no? 25 goles en los que participó y este año lleva ya 14. No goles marcados, sino goles más asistencias, que me gusta mucho hacer esto, ¿no? O sea que le está yendo bastante bien, Ju- dentro de que está en un contexto diferente, tal igual. Jugó contra el Zaragoza en pretemporada, Carlos Junior. Ah, sí. Y, Ah, sí, mira. sí, sí, ahí en Andalucía. Ajá. Jugador por encima de la media. Este es de los típicos jugadores que nos da pena que acaben en el Total. fútbol árabe, porque tiene calidad para jugar en cualquier equipo de Europa que compita por la UEFA Europa League. Y al El final, Santa Clara. Bueno, dime, Jesús. no, no, Perdón. no, que es lo que te digo, que es que a mí lo que más pena me da de Santa Clara, que sí que Santa Clara ha conseguido hacer dinero con estas ventas y actualmente no lo ha sabido traducir Claro. en jugadores de calidad para mantener el proyecto, porque Santa Clara este año ha hecho una revolución, creo que hizo 16 o 17 Sí, incorporaciones, la 16 o plantilla 17 entera. cambios del año pasado respecto al año pasado, y al final pues eso lo pagas caro, porque un equipo necesita acoplarse, amoldarse a un sistema, tener las ideas claras, y es que ha sido un completo desastre, y después del Mundial creo que no ha ganado ningún partido. Hmm. Sí, ha, Y ha por ahí van perdido, ha volando los perdido entrenadores. prácticamente todo. Ha perdido, creo, no sé si Creo que el ha perdido todo, ¿eh? 90%. No sé si ha sacado algún No, que empate, empató la con, verdad. empató con Boavista. Sí, es verdad. Pero, en fin, este tipo de dinámica que comentabas antes, ¿no? Creo que en el caso del Chávez, si no recuerdo mal, o sea, de 9 derrotas consecutivas además, es que son los que te hacen caer directamente. En fin, el Santa Clara que jugó la previa de la Conference, jugó una ronda más que el Pasos de Ferrera, por quedar un puesto más abajo. Contra el Scupi macedonio ganó 5-0 la global, contra la Olimpia Ljubljana de Eslovenia 3-0 la global, y después llegó el playoff definitivo. El Paso de Ferreira en ese playoff se enfrenta al Tottenham y el Santa Clara ante el Partizan de Belgrado. Otro equipo, en este caso haciendo un poco el paralelismo con el Olympiacos, un equipo que está acostumbrado a jugar competiciones europeas, no exactamente como el Olympiacos, pero un poco así, ¿no? Y, y bueno, en la ida ganó Santa Clara 2-1, estaba todavía Carlos Junior en la plantilla, ya después finalmente se fue, se vendió, y en la vuelta 2-0, por lo tanto en el global se lo llevó por 3-2 el equipo de Belgrado. Otro equipo portugués que se queda a las puertas de jugar lo que hubiese sido una fase de grupos histórica para su historia, ¿no? Valga la redundancia. Y en la temporada siguiente, es verdad que mantiene algunos jugadores, todavía está Morita y demás, pero el rendimiento baja muchísimo. Y bueno, bueno, muchísimo tampoco, pero sí que baja bastante, ¿no? Sobre todo en cuanto a sensaciones, por lo menos lo que yo recuerdo. Sí, no, Porque es después sensaciones, es quedó sensaciones. Luego al séptimo. final sí que hace un buen final de temporada y consigue, porque la clasificación estaba muy igualada y sí que se queda séptimo, pero es porque al final de temporada gana 2 o 3 partidos Mm. seguidos cuando ya nada se jugaba, pero al final estuvo ahí merodeando los puestos de abajo hasta que se entonó al final y lo superó con creces, la verdad. Sí, y este final de temporada que nos espera, pues lo mismo que el Pasos de Ferreira. Candidato número uno, ¿eh? Sí, sí, Este sí, yo lo doy totalmente. con este lo doy A mí como también. candidato número uno al descenso. Tiene, Candidato número uno, ¿eh? tiene cara de Elche, ¿eh? Tiene cara de conjunto ilicitano Es que es totalmente de colista ahora. Portugal. Ahora es colista con 15 puntos. Sí. Ahora es 16 colista Santa tienen Clara con, Marítimo con 15 y Pasos, puntos creo, y ¿no? no gana desde el partido anterior Octubre, ¿no? al Mundial. Santa Clara Estoril En en noviembre ganó. noviembre. Ajá. En noviembre. Y desde entonces te recuerdo que cambiaron de entrenador, que vino Jorge Simao, destituyeron a Mario Silva, vino Jorge Simao y a Jorge Simao se lo cargaron hace 2 o 3 semanas y ahora han puesto un interino que parece ser que es el que se va a quedar hasta final de temporada. En fin, esos son los 5 equipos que hemos repasado, Jesús. Vamos a hablar un poquitito de la selección de Portugal. Jesús, tengo la convocatoria de Roberto Martínez, la primera del técnico catalán, del técnico Jay Data. No ha hecho mucha revolución en cuanto a nombres.
un par de ellos, de hecho son tres cambios concretamente los que hace con respecto a la lista del Mundial, de la última de Fernando Santos. Él ya lo avisó en su presentación, que iba a cimentar su proyecto en base a la lista, a la última lista, a la del Mundial. Y lo único que se puede destacar, primero, uno que es bastante lógico, ¿no? Diego Jota, que vuelve después de la lesión que le hizo perderse el Mundial. El que cae en este sentido es Andrés Silva. Yo creo que se cae Andrés Silva no porque él esté mal, sino por el nivel de Gonzalo Ramos. Y después lo destacado, Jesús, y aquí es donde me quiero parar. Nada, mínimamente. Llama a Gonzalo Ignacio y a Diego Leite, dos jóvenes centrales acostumbrados a jugar en línea de tres, y los damnificados en este caso, William Carballo y Ricardo Horta. Son los dos futbolistas que se quedan fuera de la convocatoria. Al final, hemos hablado muchas veces que Portugal necesitaba sobre todo una regeneración en el centro de la zaga y creo que Roberto Martínez pues da ese paso, porque Pepe y Fonte que pues tienen muchísimos años y la verdad Mm. que necesita Portugal encontrar una estabilidad ahí, encontrar una pareja de centrales que se asiente durante muchos, muchos, muchos años y pues apuesta por Gonzalo Ignacio y un Diego Leite que ha vuelto a recuperar las sensaciones allí en el Unión Berlín al que le estaba costando mucho asentarse en el fútbol profesional. Y una pena, pero es que no está dando el nivel estadio en el Porto, es no ver ahí a David Zak. Totalmente. A mí, David Carmo es de los últimos meses una gran decepción. Es verdad que ha tenido lesiones de por medio, entonces me parecería injusto criticarlo en demasía porque no está en igualdad de condiciones en ese sentido. Pero yo creo que a largo plazo, al final, hace cuestión de un año más o menos, nos tirábamos un poquito de los pelos por el cambio generacional en el centro de la defensa. Pero bueno, ahora yo creo que ya salió Antonio Silva y se ha establecido que no es novedad en la convocatoria, pero bueno, al fin y Son al tres cabo chicos muy sigue siendo. jóvenes, son Eh, tres chicos muy jóvenes. Sí, Ignacio, que salió también hace nada, hace 2 temporadas, lo saca Morín al primer equipo del Sporting. Diego Leite, que en su momento era súper prometedor porque ganó la Youth League con el Porto Juvenil y después se fue diluyendo. La cesión que tuvo en el Braga, que no sacó tampoco mucho rédito de ese periplo en la No. ciudad bragarense. Y ahora sí, en Alemania ha encontrado su sitio. Yo no sé si se quedará o no, creo que tiene una cláusula de compra el Unión Berlín. A nivel personal no tengo absolutamente ni idea de cómo le irá allí. Pero bueno, parece que se están contando relevo. David Carmo, que a la que recupere su nivel, está ahí. Y con eso pues ya tendríamos cuatro centrales, que no está nada mal. Es verdad que tres de ellos son zurdos, es algo poco habitual, Raro, que de cuatro en este caso tengas tres, pero bueno, también está Rubén Díaz ahí, que le queda una carrera todavía por delante. claro, En sí. fin, el tema de los centrales, a mí me parece que a largo plazo va a establecer, y por eso saca ya una convocatoria con seis centrales, su defensa de tres, y va a ser algo que nos acostumbremos en Portugal, la verdad. Y por otro lado, el tema de Cristiano Ronaldo era un tema polémico, no sé si llamarlo polémico, pero bueno, era el tema que estaba encima de la mesa, ¿no? Si iba a ir o no, qué papel tendrá. El que si va o no, sí, ya lo sabemos, y después el papel que tendrá, no solo en este parón, sino de cara a largo plazo, porque al final el próximo objetivo es es la Eurocopa. A ver, que creo que Cristiano Ronaldo manda mucho en Portugal. Entonces, Sí. aunque en el fútbol árabe baje el nivel o ya no esté al máximo nivel, va a seguir yendo. Y yo creo que si Roberto Martínez buscaba una revolución como la que hemos tenido aquí en España con Luis de la Fuente, en una convocatoria muy diferente a la portuguesa, pues se tenía que haber cargado a Cristiano Ronaldo. Pero creo que Roberto Martínez en ese caso ha intentado entrar por las buenas en el vestuario Sí. de Portugal y sobre todo también con los medios de comunicación, porque entrar un español, voy a repetirlo así, claro, Sí, está fuera de su contexto. un Sí. español a cargarse, lo primero que hace es cargarse a Cristiano Ronaldo, pues creo que no sería la mejor forma de entrar en un vestuario en el que manda tanto. Pero y ya no solo por eso, que es lógico, ¿no? Sino, aún así, ¿tú te cargarías a Cristiano? O sea, a mí me parece una cosa, primero, innecesaria y segundo, un poco inútil. Tener a una figura como Cristiano dentro es útil, sobre todo siempre y cuando sepa adaptarse a la situación. Eso es. Tanto en octavos de final como en cuartos, Fernando Santos le da banquillazo y él a priori bueno, no ha salido nunca nada, él lo acepta y demás, y parece bueno, que asume ese papel de no,
no principal, ¿no? O no estrictamente principal, necesariamente principal. Yo creo que aceptándolo en un mundial, creo que en una fase de clasificación, teniendo sus minutos, creo que va a ser titular y demás, pero una cosa es que juegue y que Cristiano esté ahí, pero que sea uno más. Porque la otra cosa sería que siguiese siendo una selección de Cristiano. Ya se demostró que no es una selección de Cristiano, no puede serlo si quiere crecer. Y también es papel de Cristiano y de su legado como jugador de la selección, esa transición, que ese adiós lo haga paulatino, lo haga lento, por el bien también de Sí, la selección. En este caso también que le dé su papel a Gonzalo Ramos, que ha caído de pie. En el Benfica, bueno, en el Benfica ha crecido y en la selección ha caído de pie. En el Mundial, bueno, un contexto más difícil que Mundial, con unas eliminatorias, sale y es verdad que en un contexto cómodo, en un partido que le fue muy cómodo contra Suiza, pero lo hizo muy bien. Y tiene futuro como delantero titular. A mí es que no veo a otro que a Gonzalo Ramos. no, 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 yo creo que no hay otro. Es el sustituto por antonomasia. Sí. Sí, en fin, esperemos que la figura de Cristiano adquiera todavía más potencia con lo que digo, con el fin de su periplo en la selección. Y yo creo que todavía le queda que la Eurocopa llega. Creo que puede llegar perfectamente con una figura casi de ayudante. Es que puede ser casi un ayudante de Roberto Martínez, pero bueno, lo iremos viendo. Jesús, muchísimas gracias. Con este temita nos despedimos y nada, emplazamos para la semana que viene a los oyentes para volver a escuchar el próximo viernes este podcast de Café Luso. Jesús, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Ya había ganas de volver. Teníamos muchas ganas, yo tenía muchas ganas. La semana que viene tocamos otro tema. Y por cierto, si alguien quiere enviar alguna consulta, alguna pregunta, alguna opinión con respecto a absolutamente lo que sea de la actualidad del fútbol portugués, puede dejar en el correo electrónico, que lo tienen en la descripción de cada episodio del podcast a partir de ahora, talentolusopodcast@gmail.com, pues nos deja un audio o en texto también si quieren, para que aquí el bueno de Jesús, el zaragozano, responda a sus cuestiones. Bueno, Jesús, ahora sí. Adiós, nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao, chao.